Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia, 1978-1990. 22. Una tregua imposible. Los meses que siguieron tuvieron constantes incidentes militares. En la práctica, el cese del fuego se convirtió en el elemento principal con el que tuvieron que lidiar las comisiones de paz y verificación. Cada incidente ahondaba la desconfianza y, cuanto más se deterioraba el escenario para la paz, más se preparaban unos y otros para la guerra. El gobierno acudió al estado de sitio y con eso hizo inviable el manejo político de la tregua. Y las FARC-EP no detuvieron su plan de crecimiento a pesar de su apuesta por la salida política. En ese escenario tan ambiguo fue creada la Unión Patriótica UP. Su lanzamiento fue el 28 de mayo de 1985, justo en el aniversario de las FARC-EP. La Unión Patriótica era una ruta de salida de la guerra hacia la política. Era, por tanto, el más preciado recurso para la paz. Pero, si con las FARC-EP la tregua se había hecho difícil de cumplir y las provocaciones estaban erosionando la confianza para ponerle fin a la guerra, lo que ocurría con el M-19 era más complejo aún. El 28 de abril de 1983, Jaime Bateman Cayón, recién cumplidos los 44 años, se montó en una avioneta privada rumbo a Panamá, donde se reuniría con un emisario del gobierno colombiano para avanzar en una propuesta de paz. Poco antes de llegar a su destino, la avioneta desapareció del radar. No fue sino hasta un año después, cuando unos indígenas encontraron los restos de la aeronave y lo que quedaba del cuerpo de sus ocupantes. Este fue el primer revés que vivió el proceso de diálogo con el M-19, que para principios de los años 80 tenía la iniciativa militar y política en el conflicto armado interno de Colombia. A diferencia de las FARC-EP, el M-19 no buscaba conformar un partido político. Por el contrario, quería construir un colectivo social y político muy amplio, sin ideologías, y un movimiento armado que tuviera tanto un componente de ejército como de milicias populares que hicieran posible una insurrección. Tras estas acciones yacía la tesis de que para llegar a la mesa de negociaciones había que mostrar fuerza, que a la paz se llega a través de la guerra, debilitando al otro con armas de combate. Aunque el M-19 era el gran enemigo del Estado y de las fuerzas militares, el presidente Betancur apostó de manera más estratégica al proceso de paz con las FARC-EP. El M-19 dependía más de líderes carismáticos y demostraba mayor ambigüedad entre el camino de la negociación o el de la guerra.
Eso lo percibió Betancourt cuando se reunió en España en diciembre de 1983 con dos de los sucesores de Bateman, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina. Luego de esa primera reunión exploratoria, vino un silencio de palabra y una gran actividad militar. Un exmilitante del M-19 le dijo a la Comisión de la Verdad que días antes de la firma del acuerdo de la Uribe, hubo una reunión entre las FARC-EP y el M-19 para intentar un diálogo conjunto con el gobierno. Abro comillas. Pero, oh sorpresa, se sale de la reunión y cuando nos enteramos por los medios de la firma de la tregua de la Uribe, nos habían dejado por fuera. El gobierno se nos había perdido. No nos había vuelto a pasar al teléfono. Bueno, nos habían canibalizado en el proceso. Entonces ellos le apostaban a la ley del arrastre, es decir, que el gobierno y las FARC-EP consideraban que el hecho provocado entre ellos dos jalaba el resto. Cierro comillas. No obstante, hacia mediados de 1984 se restablecieron los contactos entre el gobierno de Betancourt y el M-19, esta vez incluyendo al EPL y al ADO. Los primeros acercamientos indicaban que estas guerrillas querían un proceso con tribuna pública. El M-19 planteaba la necesidad de un diálogo nacional, mientras el EPL hablaba de una apertura democrática e incluso de una Asamblea Nacional Constituyente. Se creó entonces la Comisión de Negociación y Diálogo, de la que formaban parte delegados de estas tres guerrillas, del gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad civil. En agosto de 1984 sería firmado un acuerdo de cese del fuego, pero los enemigos agazapados de la paz querían evitarlo. El 10 de ese mes, 4 días antes de la firma, 2 sicarios en moto asesinaron en Bucaramanga a Carlos Toledo Plata, comandante del M-19 que provenía de la Alianza Nacional Popular ANAPO y quien, confiado en el escenario de paz, estaba sin armas, dedicado a hacer eventos proselitistas. A pesar del asesinato de Toledo, el plan de firmar un acuerdo de cese del fuego siguió adelante hasta que éste se produjo en Corinto, Cauca, y entró en vigencia el 30 de agosto de 1984. Cuando la delegación del M-19 iba camino a la firma del cese, sufrió un hostigamiento por parte del ejército. Carlos Pizarro León Gómez, que para entonces era el jefe militar del M-19, llegó herido al encuentro. Para Laura Restrepo, abro comillas, esa sola imagen de Pizarro sonriente, firmando la paz a pesar de tener el brazo vendado y el uniforme ensangrentado, que vieron millones de personas por televisión, le significó al M-19 un éxito político y publicitario rotundo, cierro comillas. Tomado del texto Historia de un entusiasmo de Restrepo. Simultáneamente, el EPL hizo lo propio en Medellín y firmó la tregua con una gran movilización en el Parque de Berrío. Lo que siguió a la firma de la tregua fue la guerra. En diciembre de ese 1984, la tercera división del ejército tendió un cerco sobre el campamento donde se encontraba Pizarro con 170 guerrilleros. La operación se denominó Garfio y comenzó bajo el argumento de que el M-19 había participado en la toma del ingenio azucarero Castilla el 29 de noviembre de ese año, lo cual era parcialmente cierto. Aunque esa era una acción de lanzamiento del movimiento armado Quintín Lame. El M-19 los había apoyado y entrenado. Los empresarios de la caña acusaban al M-19 de estar detrás del asalto, creando una república independiente en la frontera entre el Cauca y el Valle, y de haber continuado con los secuestros. Ninguna de las acusaciones pudo ser probada por la Comisión de Verificación. El entonces ministro de Defensa encargado, general Miguel Vega Uribe, apoyó la tesis de que esa guerrilla estaba creando una república independiente, dado que había minado la zona y, según el ejército,
tenía fortificaciones allí. Además, portaban armas, lo cual estaba prohibido por la ley y por el estado de sitio. De nuevo, el manejo del orden público, que tendía a tratar como criminales a los insurgentes, y el proceso de paz, que implicaba reconocer que eran actores de una guerra, entraba en crisis. La comisión de verificación intentó mediar, pero no lo logró. En aquella ocasión, Carlos Pizarro les dijo lo siguiente. Abro comillas. Veo que el gobierno no juega limpio con el M-19 y que por este procedimiento nos quieren imponer la guerra. Si no nos dejan otra salida, así será. Fuimos a la paz de frente y con la cara en alto. Iremos a la guerra de frente y con la cara en alto. Aquí el presidente tiene comprometida su palabra. Yo, por mi parte, iré a la guerra con dos convicciones, la de triunfar y la de haber mantenido mi palabra limpia. Nosotros no rompimos la tregua ni disparamos primero. Nuestra actitud ha sido defensiva, pero no somos una organización de cobardes ni aceptamos imposiciones. Cierro comillas. Tomado del texto citado anteriormente. El 12 de diciembre de 1984 comenzaron los enfrentamientos que incluyeron bombardeos que por 26 días se convirtieron en una defensa de posiciones. Según dijo el exdirigente del M-19, Oti Patiño, en su contribución a la Comisión de la Verdad, esa fue la primera vez que una guerrilla en Colombia combinó la guerra de guerrillas con la guerra de posiciones. En entrevista con la Comisión de la Verdad, otro exdirigente del M-19 lo recordó así. Abro comillas. Pizarro decide subirse a Yarumales, que es un filo, allá bien arriba, y dice, bueno, ya de aquí no me muevo ni un milímetro. Hace todas las fortificaciones en ese campamento, los recursos antiaéreos, las trincheras, los postes de comunicaciones, distribuye los ángulos de fuego. No había más de 50 fusiles, y con eso 120 hombres pelean 24 horas durante 23 días. Cierro comillas. Los incidentes siguieron a lo largo del primer semestre de ese 1985. La tregua ya no existía, pero el proceso de paz, aún moribundo, se mantenía. En marzo, el M-19 instaló campamentos urbanos. Estos se crearon para impulsar milicias, que es uno de los frentes más importantes de una guerra popular y, por tanto, de la insurrección. Aunque Carlos Pizarro no creía en las milicias, accedió a poner en marcha el plan en Cali porque estaba obsesionado con tomarse Cali. El primer campamento se construyó en el barrio de Petecuy, en la Comuna 6, distrito de Agua Blanca. Un exmilitante del M-19 recordó ante la Comisión de la Verdad que éste estaba ubicado en una zona tremendamente pobre y difícil a orillas del río Cauca. Abro comillas. Nos sentamos con la comunidad, había mucha simpatía, era por el M-19 y entonces preguntamos cuáles son los problemas. Pues los clásicos de desempleo, el del puesto de salud, el agua, la vivienda, la pobreza y la seguridad. Cierro comillas. Según este testimonio, a los 2 meses había 23 campamentos en Cali, en Petecuy, Siloé, varios en Agua Blanca, en el barrio Terrón Colorado y cerca de 3.000 milicianos armados. Cuando se declaró la ruptura del cese del fuego y la fuerza pública empezó a desarticular los campamentos, los guerrilleros se fueron para el monte y las estructuras urbanas pasaron a la clandestinidad absoluta. Si bien las milicias no eran realmente armadas, el M-19 les enseñó tácticas de guerra y militares como orden cerrado, estructura organizativa. Luego, esas milicias terminaron al servicio de las organizaciones que podían cooptarlas, que eran las organizaciones armadas. En casos como el de Medellín, transitaron hacia los grupos de sicarios del cartel de esa ciudad. En retrospectiva, este mismo dirigente del M-19 considera que esa organización tuvo gran responsabilidad en la ruptura de la tregua y el fracaso de ese primer intento de paz con Betancur,
dada la inexperiencia e inmadurez de sus miembros. Abro comillas. La paz es un proceso de maduración en uno mismo. Una cosa es lo que nosotros entendíamos por paz cuando presentamos la propuesta en la toma de la embajada dominicana. Otra cosa cuando empezamos a negociar con Bettencourt y otra cosa con Barco. Nosotros no habíamos madurado esa paz en la cabeza y en el corazón lo suficientemente. Concebíamos la paz como un diálogo nacional y un proceso político. Sin embargo, nosotros no morigerábamos nuestro propio lenguaje. Los discursos nuestros eran de un radical impresionante. Entonces, claro, el establecimiento y los partidos veían esa simpatía por el M-19, las plazas llenas y los madrazos venteados. Eso generaba pánico. Nosotros no éramos conscientes de lo contraproducente que era ese pánico para un propio proceso de paz. Nosotros le dimos la espalda a Bettencourt. Íbamos a construir el ejército revolucionario. Inclusive, después de ya posesionado Bettencourt, teniendo relaciones con él, Pizarro dirige en Cuba el curso básico para construir el ejército revolucionario. Con ese grupo dimos el salto militar. Cierro comillas. Algo similar ocurrió con el EPL. El 10 de marzo de 1984 se iniciaron las conversaciones entre el gobierno de Bettencourt y esa guerrilla, representada por Óscar William Calvo. El 23 de agosto se firmó en Medellín el cese del fuego. Si bien la tregua obligaba a cesar las actividades militares, los ganaderos, comerciantes y otros sectores económicos y políticos de regiones como Córdoba, Antioquia o Caldas no vieron mermar la presión de los guerrilleros en cuanto a la imposición de cuotas o la amenaza de secuestro. Un ganadero de Córdoba recuerda que en plena tregua, Calvo visitaba Montería, donde los ganaderos le hacían fila para pagar las cuotas o intentar librarse de ellas. No obstante haberse firmado el acuerdo de cese del fuego, a mediados de septiembre el EPL entró en enfrentamientos con la 8ª Brigada del Ejército en zona rural de los departamentos de Quinchía y Río Sucio. Hubo varios heridos. En la madrugada del 3 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde, de 26 años, miembro del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, PCML e integrante del EPL, salió de su casa rumbo a la vereda Verdún, en el municipio de Jardín, Antioquia, para intentar rescatar a uno de los heridos. Pero Lalinde nunca más apareció. Unidades del batallón Ayacucho del ejército lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo. Aunque el ejército sostuvo por muchos años que Lalinde era alias Jacinto y había muerto en combate, 2 años después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, logró demostrar que había sido detenido por el ejército y, abro comillas, que desde entonces se encontraba desaparecido sin que las autoridades hubieran dado respuesta convincente sobre su paradero, cierro comillas, tomado de la resolución 2487 de septiembre de 1988. El Estado colombiano fue condenado por estos hechos y 12 años después el cuerpo fue entregado a su madre, Fabiola Lalinde, un emblema de las mujeres buscadoras en Colombia. Este fue uno de los episodios que comenzó a empantanar la viabilidad de la paz con el EPL. El hecho de que el Partido Comunista Marxista-Leninista tuviera un vínculo directo con el EPL, dado que, por ejemplo, Ernesto Rojas era al mismo tiempo el jefe militar de la guerrilla y del comité central del partido, hacía especialmente vulnerables a sus militantes políticos que no participaban en actividades armadas. Esta doctrina de combinación de formas de lucha se convirtió en una justificación de la alianza paramilitar para poner como blanco militar a los no combatientes o, en todo caso, a personas en estado de indefensión. Esta fue la esencia de la guerra sucia para sabotear el proceso de paz. El EPL tenía su mayor fortaleza en Antioquia y Córdoba, particularmente en Urabá y en Medellín.
impactaba tanto en el movimiento campesino que había sido su fuerte como en el obrero, especialmente en el magisterio y el de la agroindustria del banano. Serían estos sectores los más golpeados por la guerra sucia desatada por las Fuerzas Armadas en alianza con los paramilitares. Para 1983, el EPL decidió fortalecer sus fuerzas de combate, mejorar su calidad y capacidad combativa. Esto significó en la práctica la creación de los primeros estados mayores regionales en Córdoba y Urabá. Allí su actividad política durante la tregua le había permitido un crecimiento exponencial entre la clase obrera del banano. Los sindicatos se hicieron fuertes y las huelgas frecuentes. Se realizaban justo en los días de corte de la fruta y así, si no había un pronto arreglo con los patrones, ésta se pudría y las pérdidas eran millonarias. A eso se sumó que tanto las FARC-EP como el EPL asesinaron a decenas de administradores de fincas y capataces. Al calor de la tregua entre 1984 y 1985, el Partido Comunista Marxista-Leninista PCML impulsó la toma de tierras en apartado como reacción al hacinamiento inhumano en el que vivían los trabajadores del banano en la región, en barracas, sin libertad ni condiciones mínimas de vida. Estas tomas de tierras desataron procesos complejos de violencia en los años siguientes, como lo recordó Mario Agudelo. Abro comillas. Bajo la orientación del partido, miles de campesinos invadieron más de 12.000 hectáreas y se dio origen a un nuevo sector exportador, el de los platanicultores, conformado por miles de pequeños parceleros. En el diseño del proyecto revolucionario del partido, considerábamos que en la alianza obrero-campesina estaba la garantía del éxito de la revolución. Se notaba en el ambiente de la región de Urabá la aspiración de los pobladores de acceder a un pedazo de tierra para satisfacer sus necesidades de techo y trabajo. El Estado no estaba en capacidad de responder a estos anhelos, cierro comillas. Dentro de la estrategia insurgente, que parecía tener éxito en Centroamérica, se buscaba liberar ciertas zonas estratégicas. Esto era un requisito para que la insurgencia fuera reconocida por otros países como fuerza beligerante. Las guerrillas, en particular el EPL, creían que Urabá, con su ubicación estratégica, sería la primera zona liberada de Colombia. Idéntico análisis hacían las Fuerzas Armadas. Por eso, esta región se convirtió en un teatro de guerra junto al Magdalena Medio. La poca fe en la paz se demuestra en que, en febrero de 1985, el EPL decidió construir un ejército de combate, abandonar la lucha defensiva y ampliarse al Viejo Caldas, Valle del Cauca, Putumayo, Santander y La Guajira. En junio de ese año, participó en los acercamientos con las guerrillas que no estaban en tregua, como un primer intento de crear una gran coordinadora guerrillera. También se entrenó en una fuerza conjunta con el M-19 en la lógica de tomar posiciones y defenderlas como ejército. La paz propuesta por Betancourt se había quedado sin aire. El país estaba bañado en sangre. El 22 de mayo de 1985, un grupo de dirigentes del M-19, incluido Antonio Navarro Wolf, fue atacado con una granada por agentes encubiertos de la fuerza pública. Todos sobrevivieron, pero con graves secuelas. Navarro perdió una pierna y prácticamente el habla. En agosto de 1985, tropas de la Tercera Brigada del Ejército mataron a Iván Marino Ospina en una casa en Cali. Como correlato, el 17 de septiembre, Álvaro Fayad, convertido en el máximo comandante del M-19, ordenó el recomienzo de la guerra y puso en marcha una campaña conjunta con el Frente Ricardo Franco durante esos meses. El 19 de octubre de 1985, esa guerrilla atacó el batallón Cisneros de la Tercera División del Ejército en Armenia, Quindío.
4 días después, en Bogotá, un comando guerrillero atentó contra el general Rafael Zamudio Molina, comandante del ejército. La tregua estaba agónica cuando el 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la capital. El 18 de noviembre, cuando aún ardían las cenizas del palacio, en una acción conjunta del EPL y el M-19 se tomaron a Urrao, Antioquia. 2 días después, Oscar William Calvo citó a una rueda de prensa en la que aclaraba que el EPL no rompía la tregua con la toma de Urrao y que esta era una operación defensiva. 6 horas después, al salir de su oficina, sicarios enviados por el ejército lo asesinaron en una calle de Bogotá. Era una guerra sucia donde se combinaba el combate con el atentado criminal bajo la consigna ojo por ojo, diente por diente. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.